Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están visualizando a través de nuestra plataforma, nuestra fanpage del CAL Loreto, a través del Facebook. En esta oportunidad, hoy miércoles 26 de agosto, vamos a dar inicio al ciclo de conferencias virtuales sobre Derecho Constitucional, organizado por el ilustre Colegio de Abogados de Loreto. En esta oportunidad tenemos como expositor al doctor en Derecho Fernando Callejañe, quien nos va a exponer el tema sobre inmunidad versus impunidad. El doctor Fernando Alberto Callejañe es abogado con más de 38 años de ejercicio, doctor en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal y también se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, es profesor emérito del Centro de Altos Estudios Nacionales y profesor de las escuelas de posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Inca Garcilaso de la Vega, profesor invitado de la Escuela Posgrado de la Universidad Privada de Tacna, profesor visitante de la Universidad Particular de Iquitos y profesor de la Universidad San Ignacio de Loyola, así como también es ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Antes de empezar la conferencia que va a ser llevada a cabo por el doctor Fernando Callejañe, también vamos a dar la bienvenida al decano del Colegio de Abogados de Loreto, el doctor Jorge Walter Cambera Alba, quien va a dar la inauguración al ciclo de conferencias virtuales sobre Derecho Constitucional. Bien, buenas noches, estimados colegas, buenas noches, distinguido maestro. Con su presencia y su conocimiento vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias que va a llevarse a cabo hoy día, mañana, el viernes, donde conferencia de Derecho Constitucional. Y hemos querido iniciar con usted por un tema que es de trascendental importancia y que va a permitir efectivamente hacer una distinción como el tema así lo sugiere, y sabemos de su alta calidad de disertación y de decir las cosas como son, y creemos que la República, nuestro país y nuestros ciudadanos requiere realmente de mentes libres, de mentes claras, de una voz firme que señala las cosas como son, como deben ser en nuestro país para alcanzar nuestro desarrollo, sobre un flagelo que realmente nos viene azotando con graves consecuencias. Y encima de ese flagelo que viene a ser los actos de corrupción, nos viene a suceder el COVID-19, y que ha impedido que el colegio pueda desarrollar su ciclo de conferencias, pero en vista de que ya estamos un poco más tranquilos, el Loreto pasó momentos muy difíciles, por los cuales pedimos que nos acompañen en este momento en reconocer y dar nuestro pésame a cada uno de los ciudadanos que han perdido una familia o un familiar en esta, como consecuencia de estar fallecidos 4.000 colegas. Para ellos les expresamos a sus familiares nuestro reconocimiento. Sin más preámbulos, damos por inaugurado este ciclo de conferencias y dejamos el uso de la palabra a nuestro distinguido tribuno, el doctor Fernando Callejañe. El uso de la palabra, distinguido maestro. Gracias. Con vuestra venia, mi querido decano Jorge Walter Gambero Alba, y muchas gracias también a Margarita por la presentación. No puedo dejar de expresar mi sentimiento de alegría de volver a encontrarnos por esta vía a una tierra que quiero tanto. Ya parecía yo loretano, tantos años ahí enseñando en la UPI los sábados y domingos, pero a la vez recalcar con usted que efectivamente mi voz de protesta, de dolor, y por eso me sumo a los momentos de solidaridad con todos los deudos, pero en los medios de prensa nacionales que me intervinieron en algunas entrevistas, en su momento hice hincapié en que estaba estando abandonado Loreto, como también cuando ha habido, me acuerdo en Radio Nacional y Exitosa, sin ser parte de la entrevista, pero porque había tomado conocimiento y porque notaba una gran indiferencia con los derrames petroleros, ¿no? Y todas estas cosas
que en realidad sé que perjudican mucho al ciudadano. Nuestro país es, a pesar de toda la cantidad de territorio que hemos perdido a través de los años, es inmenso, y en el caso de Loreto es una coyuntura especial. Yo siempre he creído que tiene todo para salir adelante, y lo único que quizás no debe tener es el olvido de los gobiernos y de la gente que la representa, que tiene el honor de tener representaciones parlamentarias, regionales, en su servicio. Pero este es un tema efectivamente que tiene que ver, que la gente no va a entender, con la preocupación que tenemos hasta de la pandemia, mi querido decano, porque, y mis queridos colegas y amigos que hayan sido invitados y estén escuchando y hayan ingresado a esta conferencia. Cuando nosotros en los últimos tiempos hemos visto la situación misma que estamos viviendo, y voy a empezar por la pandemia, no entendemos, por Dios, cómo puede, en una situación de tanta gravedad, de tanto dolor humano, puede existir saqueos, me refiero no de la población, que es lo que uno podría haber pensado, ¿no? Uno podría haber imaginado en Lima y en muchos lugares del país una reacción por el hambre, por el mismo COVID, etcétera, y que la población, en aras de su situación, puedan haber cometido alguna de estas circunstancias. Pero los saqueadores son quienes están ostentando cargos públicos, se roban en las Fuerzas Armadas, se roba con las mascarillas, se roba con el oxígeno, se roba con las medicinas. Dios mío, y no pasa nada. Eso se llama impunidad, para ponerles como ejemplo. Y en este tema, yo no entiendo por qué el gobierno, y le he pedido a los congresistas que me den su apoyo como voz representativa nacional, de preguntar al gobierno algunas cosas, ¿no? Porque fíjense ustedes, yo no entiendo por qué no se hizo eco. Yo les pido a ustedes que me sigan ayudando en esto, porque el gobierno dice, por ejemplo, y por eso otra vuelta los domingos estamos en reuniones familiares, sin poder saludarnos, evitar el contacto, ¿no? El primero era 3 metros, después 2, 1,5 metros, y que había que evitar todo tipo de aglomeración. Efectivamente, creo que eso es cierto, eso ha venido diciéndose a través de todas las latitudes del mundo. Pero lo gracioso es que empezada la cuarentena, el presidente de la República, con buena voluntad seguramente, ¿no? Porque si no ya va a haber diferentes situaciones de tipificaciones delictivas más adelante, pero con buena voluntad decía, voy a dar un bono de 380 soles. Yo decía, presidente, en las conferencias que tenía, por favor, va a generar usted como que sucedió, primero, que todos los pobres del Perú no están registrados. Mucho cuidado, y este es un tema de emergencia tremenda de salud sanitaria y sobre todo de trabajo, de hambre que siente la población. Entonces lo correcto, porque usted dice 380 soles y la gente va a ir a los bancos, y ustedes lo han visto. No me van a negar la cantidad de aglomeraciones, parecía un partido de fútbol ahí topándose, y lógicamente de ahí pueden haber venido muchos contagios, sin duda. Y lo peor es que una vez producido el contagio, no hay la infraestructura de hospitales, ni de médicos, ni de asistencia. Entonces yo decía, pero ¿por qué no se hace algo que en realidad sí llega, que es repartir alimentos a través del ejército, con la Fuerza Armada y las iglesias, en los lugares más lejanos, hostiles y abandonados que tiene la República? En el caso de Iquitos, los lugares más alejados, que a veces ni llegan medicinas ni nada, y que puedan llegar pues con los alimentos del Estado, del gobierno de turno, no en propaganda política, por Dios, y además tiene que llegar con el aspecto de salud. Ustedes dirán, Fernando, estás diciendo cosas repetitivas porque eso ya es una tragedia, ya sucedió. Es cierto, pero tenemos que insistir porque se dice y se sigue en la misma situación. Y entonces, para que ustedes entiendan, esta situación de corrupción exagerada que tiene, me pueden decir muchos hoy día, hay gente que está leyendo casos históricos del país desde la independencia, fue muy cierto, recuerda mucho a Bolívar con su decreto de pena de muerte. Uno diría, ¿por qué no se mantuvo ello, no?
y efectivamente mientras estuvo el decreto de pena de muerte y se fusilaron a algunas personas que habían cogido dinero del Estado, la situación de corrupción estuvo un poco más limitada. Una vez que se soltó esto, pues ya sabemos el inicio del saqueo general en el país. ¿Y por qué es importante hoy día? Porque los propios gobernantes, no solamente el actual, han venido diciendo de que aproximadamente son 18.000 millones de soles los que se van en corrupción. 18.000 millones de soles, sin necesidad de que reclamarle al presidente los 84 hospitales que prometió, las escuelas, etcétera. Con ese dinero no hubiéramos tenido problemas en equipos de oxígeno, de respiradores, de camas, de UCI, de manutención, de trabajo y así en todo el país. Entonces tenemos que entender el daño que nos hace esto, porque sin duda es una cantidad de dinero que sigue saliendo y que además daña la moral de la República. La Constitución dice en su artículo primero que el fin supremo de la sociedad y del Estado es el ser humano y su dignidad, ¿no? ¿Y dónde está nuestra dignidad? ¿Dónde puede estar? Fíjense ustedes, si mancillan generalmente todos nuestros derechos y comienza a hacer un entretenimiento de esto ya como una burla sin que nadie responda de lo que se dice. Oiga, yo recuerdo una obra de Dante Alighieri, El infierno, donde precisamente él califica y dice que la última etapa, la cuarta etapa, donde ya sea lo peor que hay en el infierno, está reservada para los traidores y los mentirosos. Cuidado con los mentirosos en casa, ¿no? Los mentirosos en el caso de la orientación pública, porque hacen mucho daño. Y por eso el mentir es un delito en muchos países. El perjuro, me refiero, mentir con gravedad, y que en realidad si uno se pone a pensar, si una persona miente ante un juez, pues es mentir a cualquier sitio, ¿no? Hasta el confesor, si es que es católico, o con quien se quiera confesar. Entonces, el enorme daño, con razón Alighieri dice, el infierno es para esta gente. Los traidores, que en realidad ya tenemos muchos y que no está tipificado, y que debería tipificarse, que los delitos de corrupción sean calificados como delito de traición a la patria y tengan no solo la cadena perpetua, sino la incautación inmediata de sus bienes, etcétera, vía terceros o testaferros. Pero no es, pues, ¿no? O sea, tenemos, por eso la gente, yo quiero que poco a poco nos demos cuenta, porque se ha hablado mucho en estos últimos tiempos de la inmunidad parlamentaria, y hay mucha gente que cree que eso es impunidad. Y la inmunidad parlamentaria, que a lo mejor ustedes también han sido sujetos de promesa política, ¿no? Es decir, si llego al Parlamento vamos a suspender, vamos a dejar sin efecto la inmunidad. Y bueno, ya ustedes son testigos de lo que ha sucedido, como otras cosas, de promesas, de fondos, etcétera, pero en el caso de la corrupción, la inmunidad parlamentaria está en veremos, sigue ahí, arrinconada, no se ha tocado. Y yo quiero en este aspecto, para que se conozca un poco la diferencia, fíjense ustedes, ¿se acuerdan de la famosa marcha Ni una más, ni una menos? Creo que es el título, donde marchó el presidente Kuczynski, los ministros de Estado, todo el mundo, los que tenían cargos o querían tener cargos públicos, y en el teléfono te llegaba una propaganda. Yo la verdad pensé que iba a haber más presencia de gente, porque fue una publicidad extraordinaria, merecida, por cierto, y el espíritu de todos, que nunca lo debemos dejar de defender, apoyar a nuestras mujeres, y que además esto tiene que trasladarse a un espíritu de violencia. ¿En qué sentido, decano, Margarita y colegas? En que la violencia no es una cuestión de género. La violencia que hay contra el niño, que hay contra el hombre, y contra la mujer obviamente es genérico. Violencia es general, y contra la violencia estamos, y esta no debe ser admitida bajo ningún punto de vista. Sin embargo, fíjense ustedes, después de esta gran marcha, al día siguiente hubieron más violaciones y más maltrato a la mujer. Pero una cosita, no hubo nadie sancionado por ello. No conocimos de una condena severa por ello. Eso se llama impunidad. El hecho que no haya sanción. El hecho que como estamos viendo hoy día, que por ejemplo todo el cuerpo corrupto del país en cuanto a sus personalidades que estaban en prisión, y hasta narcotraficantes con detenciones preventivas y algunos hasta con condena, todos están fuera. Todos están fuera. Las famosas
situaciones del COVID y etcétera, que nadie dice que no sea cierto, pero obviamente esto se ha convertido en un privilegio especial, y lo de malo es que recuperan su ubicación dentro del crimen organizado y se está convirtiendo en impunidad, porque no les pasa absolutamente nada. Pero para no perder la curiosidad que existe en el tema de la inmunidad parlamentaria, que tiene dos aspectos: la inmunidad de arresto, que no puede ser arrestado, como dice el artículo 93 de la Constitución vigente, señala que los congresistas de la República no pueden ser apresados ni procesados 30 días antes y 30 días después de la elección y de terminar su mandato. Eso es lo que queda claro. Algunos jueces han equivocado la cosa, porque de la misma palabra antes de quiere decir que los delitos investigados, cometidos antes de su elección y entrega de credenciales, no están dentro del campo de la inmunidad protegida que señala la Constitución. Son cosas que han sucedido antes, pero que los jueces en realidad y los fiscales no intensificaron su labor en ello, pero a la vez no tuvieron el apoyo del Congreso, porque el Congreso convertía esto, en algunos casos, de acuerdo a las mayorías parlamentarias o los intereses políticos, porque así sea uno por un voto les interesaba, entonces se convertía en un campo, un manto de protección, que ya no era inmunidad, sino impunidad. Por eso es que se presentaron proyectos en los cuales quizás hubieron errores gramaticales, pero no se puede decir, ustedes han escuchado mucho, y yo he invitado a que podamos debatir, porque se decía, por ejemplo, con esto que quisieron dejar sin efecto la inmunidad parlamentaria, que hay que aclarar que la inmunidad parlamentaria, la inmunidad de arresto, la inmunidad de proceso, solo la tienen los parlamentarios, el Tribunal Constitucional, los miembros del Tribunal y el Defensor del Pueblo. Las otras dignidades del artículo 99, ¿no? El presidente tiene también el artículo 117, pero todas las otras dignidades, ministro de Estado, magistrados de la Corte Suprema, miembros del Tribunal Constitucional también y otros, tienen el derecho ante juicio. Es decir, que y ahí había, en lo que aprobaron, por ejemplo, yo les decía en las entrevistas, se están descuidando el artículo 99, porque, ok, lo dejo sin efecto en cuanto a la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso. La inmunidad de arresto lo llevan detenido, pero a la hora del proceso tiene el derecho y dirá yo tengo derecho ante juicio. Entonces eso había que analizarlo en conjunto y esta es la oportunidad. ¿Por qué? Porque ustedes habrán escuchado mucho, porque creo que hasta el cansancio se ha hecho un historial de cómo nació la inmunidad y por qué se les daba la inmunidad y toda esta situación, incluso que ha llegado a hablar de que están violándose los poderes, se está atentando contra el check and balance, o sea, el balance de poderes, se está destrozando hasta la democracia. He escuchado si se anula la inmunidad. Increíble las cosas que uno tiene que escuchar, porque tanto se han quejado de ello y a las finales terminan defendiendo, ¿no? Y la prensa grande, que a mí me da la impresión que está prestando y asumiendo una responsabilidad muy delicada, porque se está olvidando de su responsabilidad y por ratos en su, no sé, apoyo exagerado o quizás de tentación de rentabilidad, ¿no? Porque cuando el presidente habla cuesta, cuando hay publicidad cuesta. Entonces, por eso también los peruanos tendríamos el derecho y deberíamos exigir a través de nuestros congresistas que nos escuchan, exigir que se informe al país cuánto nos está costando la prensa por los avisos del Estado, etcétera, cuántos asesores tiene el Estado, magistrados del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, ministros de Estado, parlamentarios, cuál es la nómina de asesores del presidente, etcétera, cuánto ganan y qué hacen, porque ese es el derecho de lo que podemos llamar la transparencia real en un gobierno y en un país donde la democracia va tomando cuerpo, porque los ciudadanos existimos. Porque uno de los grandes problemas, fíjense ustedes, ¿dónde puedes hacer lo que tú quieras con un país, con la gente? ¿Dónde puedes tú darles un discurso, hacer otra cosa, saquearles, robarles hasta sus flores? En el cementerio. Entonces, nos tratan el poder oculto, que llamo yo siempre. El poder oculto está ganando un poco la batalla. Por eso yo les digo,
favor, les digo con todo cariño, hasta los niños deben gritar no a la impunidad. Usted debe terminar esto y Dios quiera que mañana en el mercado, donde sea, si puede salir, en su casa, en fin, en su oficina, no a la impunidad. ¿Por qué? Me dirán. ¿Por qué, Fernando? Porque es importante que el poder oculto vea, escuche, sienta que si bien tenemos miedo al COVID, con todo derecho a la muerte, tenemos miedo al poder, tenemos una serie de miedos que tenemos que romperlos algún día, lo cierto es que no somos cadáveres, pues, y creen ellos que están hablando en un cementerio y pueden hacer lo que quieran con sus muertos. Y eso, por eso yo digo en forma silenciosa que se generalice el tema de no a la impunidad, porque es la única forma que hagamos sentir que tenemos vida. Entonces, mis queridos amigos, fíjense ustedes en el caso de la inmunidad parlamentaria, que se convierte después en impunidad al no pasar nada a los que delinquen. Primero, la protección de la inmunidad, que es estrictamente, repito, para el Parlamento y para las dignidades que están en otro mecanismo de antejuicio en el artículo 99 de la Constitución. Pero volvía a refutar aquellas cosas que se han dicho que atentan contra la separación de poderes, que hacen daño a la institucionalidad democrática. ¿Saben? La verdad, es más, se dice que eso hace retroceder la vida económica. Yo tengo la impresión, con la venia de ustedes, y quizás con el apoyo, que lo que hace daño a la democracia, que lo que destroza sus instituciones, es justamente que la corrupción no sea sancionada, que seamos un país donde haya intocables y la impunidad sea total. Eso es lo que desprestigia, eso es lo que debilita nuestra juventud, pierde la ilusión, la esperanza, y a las finales vendemos un mensaje a los jóvenes: tener dinero como sea, robando, matando, prostituyéndose, lo que fuera, porque el tener dinero ya es un amparo y que te puede hacer algo que no suceda nada. Y lo tenemos, por ejemplo, hace poco, ¿no? Un fiscal supremo prácticamente retira la acusación en un extremo importantísimo de lavado a uno de los narcotraficantes importantes que ha tenido el país, o que tiene, ¿no? Creo que estaba condenado a 27 años. Pero como somos hijos del olvido, nos olvidamos que en ese caso, por ejemplo, mi querido decano, colega, cuando se condena a 25 y 27 años, condenan a la hermana también a 25 años. Y maravilla única en el mundo, no sé cómo sea, que pasan y dicen, voy a ir al servicio, condenada ya, antes de que termine la audiencia de lectura de sentencias, y la presidencia le dice, vaya usted, se supone, con la policía. Bueno, hasta hoy no ha vuelto esa persona, ¿no? Hasta hoy no regresa. Entonces, y eso se olvida. Eso se llama impunidad, pues, porque alguien tiene que responder por todas estas cosas. Entonces, fíjense ustedes, encaminándonos al tema de la crítica del carga, porque acuérdense, estamos hablando de semanas atrás, cuando se aprobó la inmunidad, que se deja sin efecto la inmunidad, repito, con algunos errores, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional y otros, pero eso es gramatical que podría arreglarse. Ha venido un cargamontón tan grande de distintos lugares, porque ahora hay constitucionalistas, analistas, politólogos, de acuerdo a lo que quieren los grandes canales, los publicitan, los hacen y se opinan, pero no se es justo con el derecho constitucional ni con lo que es una verdadera acción en la Constitución, y les voy a decir por qué. Siendo breve en el tema del origen, la fuente doctrinaria de la inmunidad vendría a ser, desde la época de los comunes y más atrás, de que se le dé las facilidades. No se trate de evitar detener al diputado, al parlamentario, para que llegue a su cámara. Perdón, decano, ¿hay alguna interrupción? Por en medio de la plataforma, ahí les voy a dictar la pregunta. Ya. Entonces, ¿alguna interrupción, Margarita, para poder contestar? Ya. Gracias. Todavía no, doctor. Continúe. Ok. Entonces, fíjese usted, en el caso este, desde los ingleses y otros de esto ya se han cansado escuchando en el Congreso, porque las historias son de 2-3 horas. Lo concreto es de que se trata
de evitar que el parlamentario, diputado en términos generales, la Cámara Política, no sea interrumpido, no se le impida, no se le detenga, no se le procese, para que pueda llegar a su Cámara, para que pueda decir la defensa de sus representados y a la vez pueda votar con tranquilidad. Por eso dice, no responden ni por lo que dicen ni por sus votos. Esa misma expresión se trasladó, porque es así la concepción, a los miembros del Tribunal Constitucional, que es lo que habían retirado. Error, no responden ni por sus votos ni por lo que dicen. Cuidado, en el ejercicio del debate de la Cámara, no se trata de que cuando sale puede agraviar a un abogado, puede faltar el respeto a una mujer o lo que fuera, decir el honor de una persona, no, porque podría ser y debería ser procesado. Entonces, ustedes han visto que ante eso ha habido un gran escándalo. No, que eso ya es acabar con el sistema. ¿En qué se acaba? Yo digo, con el sistema democrático. Si la protección es, y está dada, si se mantiene así, a que el parlamentario tenga toda la libertad, no responda por lo que diga en la Cámara, ni por los votos que den, para que no haya chantajes, presiones, sanciones, en fin, en el voto que da un parlamentario, como lo da un miembro del Tribunal Constitucional. Sin embargo, la pregunta sería, ¿por qué tanto cargamontón ahora? Y yo me pregunto, ¿acaso la protección original era para evitar que los detengan a quienes cometen delito? Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que estamos eligiendo personas con tendencia o proclividad al delito y que esta elección tenga que protegerlo. Porque fíjense ustedes, cuando hablaba de olvido, es porque el artículo 99 de la Constitución señala justamente que el presidente de la República, miembros del Tribunal, Corte Suprema, etcétera, ministros de Estado, tienen derecho a antejuicio. Ahorita lo voy a explicar. Derecho a antejuicio por los delitos e infracciones que cometan en el ejercicio de su mandato y hasta 5 años después. Miren, vuelvo a hacerles la misma pregunta. Es que quiere decir que cuando vamos al ánfora o cuando los señores congresistas eligen a una alta dignidad tremendamente importante, y me siento honrado, en el más alto cargo de la vida jurídica de un país, que hay sus deficiencias, que hay que mejorar la Constitución, todos estamos de acuerdo, pero cuando eligen en el Congreso se está eligiendo a personalidades que creemos que puedan cometer delitos y hay que protegerlos. Igual, usted elige parlamentarios, desde el momento que vota cree que ya tienen que cometer delitos, que vayan a lucrar, a robar, a extorsionar. Obviamente que eso no está, se entiende que hay gente totalmente decente, que puede haber infracciones, es posible, en su afán de servicio, a veces bueno, los alcaldes no tienen esta protección de los gobiernos regionales, podría decirse que deberían tenerlo porque son los que tienen más juicios, pero en verdad, por ejemplo, a veces ahí había la malversación de fondos por equivocaciones en el uso de vasos de leche, de entrega, aumento de sueldos, y entonces por desconocimiento muchos alcaldes cometen malversación. Podría haber algunas infracciones constitucionales, yendo a los congresistas y a las autoridades del artículo 99 de la Constitución, pero hablo de infracciones. ¿Por qué tiene que estar en la mente ya del ciudadano y en la mente del legislador cuando han puesto eso por delitos, todos los delitos que cometan? ¿Tenemos que presumir que va a haber delitos? Por eso yo creo que, y le ruego a los señores congresistas que me escuchen, que insistan en ello, porque lo único que hay que corregir, y ustedes me ayudarán, en el artículo 99 sería tan sencillo, mantener la situación. Los congresistas o presidente de la República, ministros, miembros del tribunal, etcétera, tienen derecho ante juicio por las infracciones que cometan durante el ejercicio de su mandato y 5 años después. Eso se puede analizar después, pero si se dan cuenta ya retiramos los delitos. O sea, ya no tendrían ese derecho, solamente van a retirar por los delitos que cometan. Dejamos los delitos a que puedan ser juzgados y que cada cual que delinque responda ante el sistema de administración de justicia, donde ahí sí tenemos un serio problema, porque sin duda que la corrupción, mis amigos, existe hasta en la iglesia y hasta en las iglesias evangélicas, en todo lado existe.
pero lo que no se permite es que esta quede sin sanción. Y cuando queda sin sanción, eso se llama impunidad. Fíjense ustedes, este tema de la impunidad y el abuso del poder y sobre todo el poder oculto, yo diría que tiene, pues, no solamente desde el inicio de la República, pero se consolida como una yapita cuando se retorna a la democracia después del régimen militar de Velasco y Morales Bermúdez, el cual por cuestión de tiempo no vamos a tocar, pero hay mucho que decir, tanto en su mundo jurídico de ese entonces. Pero lo cierto es que cuando se retorna, retornó nuestra vieja oligarquía, más fuertes, algunos dicen más soberbios, más prepotentes, ¿no es cierto?, que tomaron sus diarios, sus bancos, todo, volvieron a recuperar, ya no las grandes haciendas, porque las convirtieron en bonos y convirtieron en bancos y en empresas, y estaban las cooperativas azucareras, que tampoco vamos a extraer el tiempo en su resultado, pero son entes poderosos de alguna forma. Lo cierto es que, sí, pues, retornaron y empezaron las privatizaciones, etcétera, después de un periodo, pero retornaron con fuerza a recuperar todas sus situaciones y empezó otra vuelta el poder oculto, al que llamaba González Prada, que los muchachos de Iquitos ojalá los puedan leer, los lean con frecuencia, tanto en Horas de Lucha como en otros libros, en los cuales él era un crítico tremendo de la Guerra del Pacífico, pero más que el conflicto del Pacífico eran las personas que en traición a la patria incluso señalaba, se enriquecieron en algunos medios, mientras que los peruanos eran arrasados por todo el territorio nacional por la barbarie que cometía el ejército invasor. Pero, y por eso él señalaba y decía, donde se pone el dedo sale la pus. Yo, parafraseando al libre pensador, decía, no se necesita poner el dedo en ningún lugar de nuestro país, la pus brota sola, hay que andar en paraguas, porque cae a cada rato, y lógicamente nosotros, un cementerio, no tenemos capacidad de reacción, pero esto tiene que terminar y empezar a tener confianza y conciencia para que podamos recuperar y mejorar el destino de nuestros hijos y saber, porque estoy convencido que sí tenemos futuro, y digámoslo con alegría, pero nadie nos lo va a regalar. Tenemos que marcarnos dentro del orden constitucional y las normas y sobre todo en la responsabilidad de la justicia. Y fíjense ustedes, acompañando a nuestra vieja oligarquía, el civilismo, como se le llamó en una época, terrateniente, latifundista, oligárquico, etcétera, y todos los calificativos que se le dio en los años del 930, definitivamente los acompañaron una novedosa corriente, los narcos. Llegaron de la mano, no digo que ellos los hayan traído, o sea, ninguna de estas grandes familias archiconocidas, los Aspilla, Miro Quesada, don Ribagüero, etcétera, no, ellos no los han traído, pero ya se vinieron también, pues. Y había entonces, crece el poder oculto, porque si ustedes se dan cuenta, no solamente este otro lado del poder oculto empieza a interferir en la vida política de los partidos. Ya se siente su mano de financiación, se siente su mano de corrupción en los partidos políticos, pero lo más grave, y es lo que debe preocuparnos, se asientan en el sistema de justicia. Y no hemos investigado patrimonio de muchos jueces con intensidad, pero comienzan a tener una fuerza que lo que estamos viendo de ayer, que un fiscal supremo diga, pues, y dicen involucrado con los cuellos blancos, diga, creo que aquí no ha habido delito. Entonces, eso significa, los colegas que me escuchan, si en ese extremo de lavado no existe, es muy probable, porque no olvidemos que la jurisprudencia y por el nuevo, y esto que tiene ya décadas, el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, si no hay acusación, no hay proceso. Y si no hay acusación, ¿qué pena le pueden poner? Entonces, si en un extremo del procedimiento el fiscal supremo retira, cuidado, yo creo que ahí tiene, es un caso muy bonito, porque yo les contaría de un caso similar en el tribunal, pero ahí se ve la calidad de los vocales supremos, ahí se ve lo que estoy en contra de cómo se llevaron la convocatoria para elegir la llamada hoy Junta Nacional de Justicia, porque se necesita
la capacidad de liderazgo y la calidad interpretativa de un juez, porque ahí van a tener problemas, pero no creo que piensen soltarlo, ¿no? La hermana ya se fue y así hay otros casos. Hay uno que, fíjense ustedes, para hacer un parangón con ello, yo me he quedado impresionado, y ustedes también seguramente, y ha tenido sus defensores legales, y estoy de acuerdo, el exceso de carcelería, pero uno que jugaba con el oro, riquísimo, y también estaba procesado por lavado, narcotráfico. Como han demorado tanto en el proceso, decíase que lo dieron libertad porque pasaron los 36 meses. Y yo admiro a Ferrayoli, el espíritu garantista que existe en muchos colegas y politólogos que hablaban a favor, incluso de este señor, en el sentido de que sí, pues, no puede continuar en prisión 36 meses, nunca... ¿Qué les puedo decir? Más identificante el principio de inocencia, por supuesto que sí. Los derechos humanos, siempre he dicho, y están hasta en los votos. Yo creo que los derechos humanos, los derechos fundamentales, son universales, son imprescriptibles, pero un ratito tienen su espacio y su tiempo. Esto no es Suiza, señor. Esto es una realidad. Ayer la del terrorismo, hoy la de una situación tremenda de delincuencia pública, pero más grave la delincuencia de los de cuello y corbata, y en la que si no hay un sistema de justicia, yo por eso les ruego, esa es la expresión a los fiscales, a los jueces jóvenes, por favor, no colaboren a que se destroce la República, porque yo no sé qué pueda pasar con el pueblo que entre en ira. Acuérdense de ese pueblo cristiano que después fue crucificado, maltratado, cuando ingresaron al templo a buscar al palacio a Nerón, pero por la ira tremenda de lo que había hecho, la locura de este emperador. Entonces, tengamos la serenidad, porque el pueblo lo que quiere es que vea justicia. Y yo me sumo a los jóvenes de hoy. En la mañana me preguntaba un periodista, entonces me decía don Fernando, dejemos que la historia los juzgue, como se tiene conocimiento hace 100 años. No, digo yo. Y a los colegas jóvenes les digo, no, eso que la historia los juzgue pertenece a los años de los 30. Yo quiero que ahora y aquí se juzgue. Ahora y aquí tenemos que ver las sanciones. Ahora y aquí tenemos que ver las incautaciones, etcétera, que les duela a los que han saqueado la República, y los jóvenes puedan ver militares, que ahí faltan los militares, degradarlos a rasos y que quiten todos sus beneficios, para que las generaciones que sigan vean que aquí no es gratificante robarle al pueblo, no es gratificante ni un premio saquear las arcas del Estado, traicionar la voluntad popular. Entonces, el mecanismo del sistema de justicia tiene que funcionar con rapidez, y para ello estamos. Pero ahí entramos a un problema, mi querido decano, Margarita y colegas, al problema del poder oculto y la impunidad. Porque fíjense ustedes, son testigos en alguna oportunidad las denuncias y precauciones que quería que se tomen con el Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo digo por una razón, porque el poder oculto, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende? Tener políticos amigos, puede ser, para algunos lobbies legales, en fin, que puedan beneficiarlo. Pero ¿qué es lo que más le preocupa al poder oculto? Primero, su libertad, sus bienes, aunque a veces no les interesa que se los quiten, porque como es producto de dinero ilícito y lo vuelven a tener a la mala, pero la libertad y su familia, que no vayan a la cárcel, que no los persiga, eso es lo que quieren. Y en un sistema democrático con todos sus defectos, pero que lo estamos viviendo, gracias a Dios, que hay que corregirlo. Hace 30 años, cuando empezó la Constitución del 93, dije y sostengo que era necesaria una asamblea constituyente. Y vuelvo a repetir que a este Congreso todavía le queda un espacio para reformar el capítulo de la estructura del poder, por lo menos en el 50%, porque ese es parte del colapso institucional de nuestro país. Ya se rindió. Yo no sé cómo hasta ahora no han retirado ese artículo 62 de la Constitución, que es el que habla de los famosos contratos leyes que hacen intocables a las grandes y poderosas empresas
bajo un amparo constitucional efectivamente, pero que fue generado hace cuántos años, quizás porque estábamos destrozados, pero eso no puede continuar. Pero en fin, volviendo entonces a esto, el poder oculto necesita que, más importante que los políticos que pueda tener, necesita jueces y fiscales, para que sean ellos los que protejan su libertad, protejan su patrimonio. Y lógicamente, ya sea, y en los últimos tiempos hemos visto que estos casos, no digo yo en el hilo de la corrupción o al servicio del poder oculto, pero bueno, lo que han hecho los jueces y fiscales a veces con detenciones preventivas, etcétera, lo han corregido arriba. Y si no ha sido ahí, ha sido en el tribunal. Entonces, pero yo no entiendo por qué. Porque el artículo 8 de la Constitución, en materia de una sentencia que quiero que se acuerden, que tuve la fuerza y sacamos la sentencia, que tanto se decía que por razones ideológicas, lo que fuera, los petróleos. Y ahí nosotros fundamentamos, entre otras más, que el artículo 8 sostiene de la Constitución, si la tienen, leanla por favor de inmediato, y dice lo siguiente, si no me equivoco: el Estado combate, dice, el Estado combate el lavado de activos, el narcotráfico, en ese carácter interpretativo hasta donde uno tiene la potestad como supremo intérprete, la corrupción, la minería ilegal, el terrorismo, etcétera. Entonces, es el Estado. ¿Y quiénes somos el Estado? La nación somos nosotros, pero el Estado son las entidades más importantes, las que representan presidencia, parlamento, sistema de justicia. Por eso nosotros dijimos en esa oportunidad, cuando algún periodismo dijo, pero si el presidente no está reclamando, bueno, el presidente no es solamente el Estado, el Tribunal Constitucional es el Estado, y muy importante, y hay que anular estas sentencias y darle una interpretación al llamado. ¿Se acuerdan ustedes? Y veo que está volviendo a tener rum-rums ahí, o sea, nuestro país es de reciclaje, ¿no? Todos los delincuentes o sinvergüenzas se reciclan, aparecen en cargos, aparecen después de 6 meses en uno u otro sitio. Entonces, cuando hablo del rum-rum, de la famosa prueba ilegal, de lo que llamaron los americanos el árbol del fruto prohibido, se dio una interpretación muy coherente, de carácter constitucional, en el sentido, pues, de que efectivamente se autorice, se investigue de dónde proviene esa prueba ilegal, quién la consiguió para que se le sancione, sin perjuicio, pero, de que si el resultado de ello te lleva al delito de narcotráfico, corrupción, lavado de activos, entre los otros, tienen validez legal como prueba, porque el Estado tiene que defenderse. Esto, vuelvo a repetir, no es Suiza. Usted entra a un café en Suiza y encuentra un ánfora que están haciendo un referéndum por X cosas, y el ciudadano va y vota, pues ya se están acostumbrados hace 100 años. Nosotros tenemos que defender a nuestra población, a la nación, de esta lucha contra el crimen organizado. Por eso mi invocación a los jueces, porque el caso de la corrupción ya pasó al tema de la impunidad, y la corrupción la pueden cometer políticos, funcionarios, etcétera, pero la impunidad, el que la conserva y la mantendría sería el sistema de justicia, el que tiene que decir no, señor. Y fíjense ustedes que lo que digo no es broma, y le ruego a mis colegas que me ayuden a interpretar esto. Entonces, si seguimos esa relación de qué es lo que necesita el poder oculto para subsistir y seguir destrozando la República mientras que ellos se enriquecen bajo el amparo del delito, del crimen, necesitan sin duda que el juez vocal, supremo, superior, y juez de la provincia más lejana, cuando sirve al poder oculto, tenga la seguridad de que el poder oculto lo va a proteger, porque el juez o el vocal va corriendo y le dice, oye, yo te he servido, pero bueno, yo también te he pagado, sí, pero mira, van a ratificarme aquí a 7 años, tema discutible después, pero tengo esta preocupación, hay la investigación, y entonces el poder oculto le dice, mira, tú sigues sirviéndome, no te preocupes, pero es mañana, no te preocupes. Bueno, el juez o el vocal supremo va nervioso a la audiencia en el Consejo Nacional de la Magistratura y digo, maravilla, tiene 4 votos, se salvó. Carajo, él no me entiende, pero sí sabe de dónde viene. Entonces, ahí va su lealtad hacia el poder oculto, su lealtad al crimen, la corrupción impositiva. Y la prueba de ello, mis queridos amigos, es que afloró
los cuellos blancos, los cuellos rojos, los cuellos verdes, y destituyeron, y yo no he estado de acuerdo, no creo que era necesario disolver un organismo constitucional independiente, es un mal precedente. ¿Por qué? Sí se puede reformar. Además, fíjense ustedes, para que vean que ahí sigue el poder oculto y la impunidad. Yo no quiero pensar, pero supongo que las mentes lúcidas del Parlamento y sus asesores sabían lo que hacían, y el propio presidente, quien se ufana de la reforma política y judicial, y yo diría que ambas no sirven para nada, se ha hecho un daño tremendo, pero lógicamente ha calado en la opinión pública porque tiene repudio total a la corrupción y repudio a estos organismos que estaban involucrados. Pero si usted encuentra una podredumbre ahí, ¿dónde tienen que estar? En la cárcel, pues. Deben ir a la cárcel, a la prisión, incautarle sus bienes, procesarlos con rapidez, casi en una forma sumarísima. Y en el caso del Consejo, que había voluntad de hacer la reforma constitucional, nada impide. Pero si hubiera llamado a los suplentes o si hubiera hecho votación, lo que se quiera, en una demora muy corta, y tendría usted que seguían los concursos y se destituían a los jueces y se denunciaba. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Yo le ruego que haga uso de su memoria. Cuando había algún problema, ¿qué decía el presidente de la República? Corrupción, pero no se puede hacer nada porque no hay Consejo Nacional de la Magistratura. Y se olvidan que en el caso de los fiscales supremos, en el caso de los vocales supremos, sí, pues no hay consejo, pero hay parlamento. Y el parlamento puede, haciendo uso de la investigación y el antejuicio, destituir, y no solo destituir, sino enviar a ese funcionario supremo a la Procuraduría para que termine en la Fiscalía y termine en la cárcel, si es que eso es merecido. Porque si no, hay que pedirle disculpas de todo lo que se puede haber dicho, porque no solamente su honor, sino su alta majestad. Pero no podemos estar jugando así. Entonces, fíjense ustedes, y yo los invito a analizar esto. Hubo un presidente de la Corte Suprema que duró poco tiempo, cuando se disolvió el Consejo. Hagamos memoria. Creo que ha escrito, no lo recuerdo, es un amigo, pero un libro sobre lavado de activos, justamente. Y él pidió al Congreso de la República con un oficio en ejercicio de la presidencia diciendo: señores Congreso, por favor, autorícenme, denme facultades para suspender, porque no puedo destituir, de acuerdo a la Constitución le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura, pero no hay Consejo Nacional de la Magistratura. Denme facultades para suspender a 8, creo, vocales supremos. Quisiera hacerlo con fiscales, pero no es tampoco mi jurisdicción, no es mi alcance. Mi alcance es el Poder Judicial y necesito esa facultad. El Congreso se la negó, pero el Congreso, para empezar, por ejemplo, ha podido recoger las investigaciones o las razones de este presidente de la Corte Suprema, investigarlos y hacerles el antejuicio y destituirlos y enviarlos a la cárcel, si era verdad lo que se decía o lo que dice todavía, supongo, no puede negarlo el expresidente de la Corte Suprema. Pero fíjense ustedes, durante 3 años o 2 no hemos tenido nada en actuación al Consejo. Es decir, la corrupción, porque no es solo Lima, de Tumbes a Tacna, las provincias, las zonas alejadas que tienen jueces, bueno, es visible que hay una gran corrupción, pero el Consejo no podía actuar. El LOM, Melodisma, todos están en problemas. Y se salía el San Benito de que no hay Consejo. Bueno, llegamos a la circunstancia de elegir la Junta Nacional de Justicia. Y fíjense ustedes, porque ahí están las entrevistas, los artículos, las conferencias. Desde el primer momento se habló que se necesitaba las grandes personalidades del país. Me parecía muy correcto. El doctor Bedoya, que aprecio mucho, tengo unas declaraciones en un libro mío que estoy retardando en salir, tipo de investigación, por culpa ya mía, y en realidad, en un momento, si se acuerdan, salió él, parece que le informaron mal, el doctor Bedoya, porque salió y dijo: yo le pido a mis amigos, a mis colegas, que se presenten a este concurso, porque es solamente un expediente que van a ver, pero después su personalidad, necesitamos esta gente de peso para salvar a la justicia. Muy bien, no le dijeron que esta llamada comisión, que no sé por qué no responde, pero tendrá que responder y está llevando en su peso a las instituciones que representa, había hecho un examen como si fuese para jueces de primera instancia. Oiga usted,
a un magistrado de 30 años de Loreto, con todo un prestigio, que lo quieren, lo respetan, se va a exponer a un examen que no sabe ni quién lo tome? Entonces, era visible que no iba a haber lo que se dice, sin perjuicio de reconocimiento y amistad a las personas que están, pero vamos a la forma que funcionaron. Entonces, por eso es que de repente el resultado, no pasó nadie el examen, fracasó. Bueno, nuevo concurso. Que la ley, dijeron, la ley, yo digo una cosa, si la ley es tan mala, pues ¿para qué aceptan el cargo, no? Tienen el reglamento que era su oportunidad, hicieron lo mismo. Yo no digo que haya un interés, pero lógicamente no se consiguió lo que se quería, y ahí está el resultado. Entonces, ustedes ven que otra vuelta hicieron, y espero que el Tribunal Constitucional no se contagie de ello, hicieron un sistema, ¿cómo podría decir?, para ahuyentar más bien a las personalidades, ahuyentarlas y que no se presenten, no se sacrifiquen por el país. Y eso tiene una manipulación, y con el cuento de la meritocracia dejaron gente que podría haber, y a mí me hablaron, por ejemplo, soy sincero, pero ¿cómo iba si yo estaba criticando ese sistema? Si había, y fíjense ustedes lo curioso, no soy yo, un periódico, una revista de junio, lo están guardando, dice que la congresista Lizárraga, a la que felicito por esto, pero a la investigación, por ejemplo, fíjense ustedes, para empezar, han pasado 5 meses. Yo le pregunto a los abogados, a los litigantes, ¿conocen de que algún juez superior o juez provincial de la capital o de los distritos haya sido destituido por la nueva Junta Nacional de Justicia? ¿Conocen algún caso de Tumbes a Tacna que sea de importancia y relevante? Pues no. Yo le pregunto a todos mis colegas, si uno hubiera asumido, si usted asume la Junta Nacional a mediodía, termina de juramentar, ¿no lo llamaría de inmediato a ese expresidente de la Corte Suprema? Lo invita a almorzar y le dice: presidente, qué gusto, tome este asiento, yo soy el nuevo presidente de la Junta Nacional, yo tengo aquí sus recortes, usted pidió, el Congreso no le dio facultades. Señor, ¿quiénes son esos vocales? ¿Cuáles eran las pruebas? ¿Dónde está? Siéntese usted. Estamos hablando del primer día, mis queridos amigos. A la semana, usted los tenía, los vocales, pidiéndole disculpas de lo que había hablado el presidente de la Suprema, o los tenía destituidos y remitidos con la denuncia correspondiente del procurador al Ministerio Público. Porque no se trata de quitarle la confianza en el sentido de no ratificar por corrupción, no se trata de destituir a un vocal y que se vaya a su casa, porque entonces esa es una maldad, es un anticuerpo, es un asunto personal del consejero o del parlamentario. Eso no puede admitirse. Si a uno lo sacan por corrupción, debe ir a la cárcel, no es otra razón. Pero sin embargo, fíjense ustedes, no se hizo nada de eso. Ya van 5 meses, creo que solo han suspendido un fiscal suspendido, por Dios, con todas las pruebas, y quieren más meses. Yo no sé cómo van a hacer, porque el Congreso les ha dado 18 meses, miren ustedes, para revisar todos los nombramientos hechos por el anterior Consejo. Todos los nombramientos, y obviamente que seguro va a haber unas destituciones, porque si no, ¿dónde está el manejo de los cuellos blancos? Pero, oh maravilla, quiero dar lectura. Miren ustedes, según esta investigación, la señorita doctora Beatriz Gerí Uriyama es jefa de selección del corrupto Consejo Nacional de la Magistratura, así lo dice la revista investigadora, como directora de selección y nombramiento de los fiscales y jueces de todo el país. Muy bien. Aldo Vázquez es ministro de Estado del gobierno de Humala. Ahí tenemos otra situación, hay otros ministros, así como ha sido ministro el señor anterior presidente del Consejo de Ministros, porque la Constitución vigente señala textualmente, mis queridos colegas y amigos, que los ministros son responsables, solidarios, y todos sabemos lo que es ser solidario, de todos los delitos e infracciones que comete el presidente. Solo se salva si deja constancia en acta y renuncia al cargo. Así que, por las investigaciones, cuando empiecen a los presidentes, bueno, sí, es obvio que los ministros van a pasar por ahí. Y si alguno de ellos están, fíjense, protegidos por nombramientos, ¿quiénes los han nombrado? ¿Quiénes han elegido si sabían que eran ministros? Pues bien, según esta revista,
el presidente de la hoy Junta Nacional vuelve a colocar a la señorita Geri Kuriyama al mando de la Comisión Espacial, fíjense, encargada de revisar todos los nombramientos y evaluaciones y procesos disciplinarios realizados por el CNE. Diga, somete a humor, pero hay indignación. Ya me imagino los jueces corruptos de ayer nombrados por el CNM deben estar aplaudiendo esto, pues, ¿no? Dirán, aquí no va a pasar nada, pero no queda así. Geri Kuriyama le pedía al prófugo César Inostroza que le enviara preguntas para utilizarlas en los concursos de magistrados en mayo del 2018. ¿Qué les parece? Y ella va y es asesora principal, nuevamente. ¿Dónde está el Congreso de la República? Porque el Congreso, ojo, al Consejo Nacional, o a la hoy mal llamada, porque su nombre original es no solo hermoso, sino adecuado, el Consejo Nacional de la Magistratura, no puede ser investigado por nadie como el tribunal, ni procesado, ni si no es por el Parlamento, el control político. Y no hay un congresista que le pueda decir, señora, ¿cómo es esto, miembros de la Junta Nacional? Si hemos disuelto, el anterior Congreso ha disuelto al Consejo Nacional por la corrupción de sus funcionarios y todo, ¿cómo vuelven estos funcionarios? ¿No tienen otra gente ustedes? ¿No? Y fíjense ustedes, no queda ahí la cosa. Hablamos también de José Alarcón Butrón, estoy dando nombres que nos ha dado la investigación de esta revista, jefe de la Oficina de Tecnología de la Oficina de Información. Este Alarcón había ocupado ese mismo puesto en el desaparecido corrupto CNN. ¿Qué les parece, colegas? Por eso yo hablo de la importancia de la lucha frontal contra la impunidad, y que es la impunidad la que nos está a nosotros destrozando como república, destrozándonos como instituciones. Yo por eso he dicho, y con todo cariño, porque tengo el honor, mi querido decano, de que vosotros hace muchos años me hicieran miembro honorario de vuestra augusta orden, de la cual la llevo y creo estar a la altura y el prestigio que se merece y la valentía que tenemos que tener los abogados. Pero sin embargo, en los últimos 20 años, empezando por Lima, creo que hay una confusión, y en provincias están mejor, no es un club. Los colegios de abogados han sido los rectores, contralores de la vida jurídica del país. Y yo no los he visto, por ejemplo, criticando las sentencias interlocutorias, el precedente Huatuco, hablo en caso del Tribunal Constitucional. No he visto su preocupación con el CNM, con la elección de los miembros de la Junta, con el caso del Tribunal Constitucional y lo que pueda elegirse, cuando ellos son los que deberían participar. Y si el pueblo sale de sus ataúdes, podrían no solo poner al presidente, sino exigir que los gobiernos pongan buenos ministros, exijan, conozcan a su gente, a sus personas. Y eso es una crítica sana que hago de reflexión. Yo felicito lo que están haciendo ahora de estos encuentros nuevamente entre colegas. Pero fíjense ustedes, en las últimas semanas, estamos hablando de julio, el Poder Judicial concedió el arresto domiciliario a 6 importantes miembros de la red criminal. José Luis Cabaza, acuérdense, operador político de la organización, el ex consejero Julio Gutiérrez, el ex juez Jacinto Salinas, el ex asesor de la Corte Superior del Callao, y siguen nombres y algunos trabajando. Y entonces la pregunta común sería, que supongo que muchos se la han hecho en su casa con sus hijos, amigos, o haciendo un brindis en mi querida Iquitos, y dirían, ¿pero cómo? ¿Los consejeros no son los causantes de los cuellos blancos? Todos los audios que tanto daño hizo al país y que hicieron que se lleven a la tumba una institución, un organismo constitucional importante, por corrupto lo disolvieron. Están libres, paseándose, conferenciando, haciendo negocios, academias, etcétera, saliendo en televisión. Algunos magistrados han llegado hasta distintas instituciones. Eso me hace acordar cuando saltó el caso Odebrecht, del cual tuvimos una posición muy clara, ustedes la recordarán, pero cuando salió el caso Odebrecht salió una relación de estudios de abogados, una relación de árbitros, una relación de periodistas, ¿se acuerdan? Vinculados a Odebrecht. Así salió. ¿Y dónde están? Desapareció la cosa. Ese es el juego del olvido. Aquí se reciclan, porque esos periodistas descansaron 6 meses,
seguro vieron que el ambiente estaba tranquilo, se pasearon por Loreto, por Junín, por todos lados, y dijeron, no, ahora sí vuelven. Y vuelven y tranquilos, tienen su programa, no son ni periodistas colegiados, pero les dan esas ubicaciones. Los estudios de abogados igual. Y fíjense ustedes, si mis expresiones no encierran una imploración a que ustedes ayuden, porque ya la impunidad tiene su, no sé ya qué calificativo, y hasta cuándo podemos soportar eso. Ustedes conocen el caso de los árbitros, y que en el caso de los árbitros había un notario abogado que ya tenía antecedentes, creo, con el Huánuco, que es el que los mismos árbitros lo llamaron como el soplón, ¿no? El delator, el que les había metido problemas. Y este señor decía que era colaborador eficaz. Nunca pisó ni en la comisaría, nunca pisó. Dijo que había recibido $500,000, que se lo dio a uno, que se lo dio a otro, 2 millones, 3 millones. Nunca pisó ni en la comisaría. Pero maravilla, cuando aparece esto de la reactivación, que es otro tema de impunidad, es decir, 30.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares para reactivar las empresas, resulta que a este señor le han dado dinero. Y resulta que a las empresas vinculadas a Odebrecht también les han dado dinero. Es decir, encima que nos han saqueado, les damos dinero, dícese, para que se reactive. Y encima destituyen personal. Entonces, dígame si no es una comparación visible la del cementerio. Porque esto pasaría entre gente normal, se aceptaría, se admitiría que esto suceda. Yo les pregunto, en pleno siglo XXI, porque han dado justificaciones, ¿ah? Y la prensa grande, o silencio o defensa. ¿A qué me refiero? ¿Es posible que en los tiempos de hoy la comisión encargada de dar la plata no se dé cuenta que el señor ese es un personaje vinculado al crimen? ¿O que estas empresas a las que le están dando miles de millones, dícese para reactivarse, son parte de lo que procesaron con Odebrecht o son socias con Odebrecht? ¿No creen ustedes que hay algo raro que genera de que tenemos entonces que pensar el no a la impunidad con más fuerza? Fíjense, pues, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Nadie está detenido, todo el mundo, salvo la gente pobre, que yo digo en plena pandemia, por eso, ¿no? Para el pobre ya no hay sitio ni en el cementerio, no hay sitio ni en los hospitales, no hay sitio ni en la cárcel. Estamos en una situación dramática, pero eso es lo que le queda a la gente pobre. Entonces, y para eso estamos, los que estamos en el mundo de la vida, de representación, de la justicia, sobre todo, de ser justos. Yo en lo personal, por eso, colegas, me alegra y ando con tranquilidad. Me criticaron horrores, acuérdense, los años que estuve en el tribunal, porque desde el primer día recibía a la gente. No hay un abogado, un litigante sin abogado en el Perú, que pueda decir que no habló conmigo, que no habló con Fernando Calle, todos los viernes, hasta largas horas de la noche. Lo hacía porque me nace, porque me gusta. La crítica ha sido tremenda de la prensa grande, pero como estaba en el cargo tenían que permitirme responder y respondía. Y les decía, porque decían, incluso uno un poquito atrevido, como su forma de ser, me dijo, usted cree que sirve a los descamisados, está usted igual que Perón y qué sé yo, y que los más humildes. Un ratito le digo, sáqueme usted un caso. Gente que usted dice que van a verme, gente humilde, gente pobre, en que yo le haya dado la razón sin tenerla, sin que sea justo, sin que sea legal. No hay. Lo que yo hago es recibir por una razón, y usted también puede tener, pero usted tiene la puerta abierta. Por una razón, porque el ser pobre en nuestro país, queridos colegas, es no tener nombre, no ser nadie, ser pisoteado, ninguna puerta se le abre, nadie la atiende, todo el mundo le echa la culpa, ¿no? Ese viejo chiste es que cuando el pobre toma es un borracho de porquería y cuando el rico bebe se está divirtiendo. Pero es parte de una gran verdad. ¿Quién va a escuchar a esa gente? Pues yo la he escuchado 6 años, ¿no? Y de ahí saqué muchas cosas. Les digo realmente que, bueno, no he terminado, debería escribir el libro negro de lo que puede haber sucedido. Pero en realidad hay mucho olvido. Por eso salió ese precedente vinculante, acuérdense ustedes, para los trabajadores, de que los trabajadores despedidos, acuérdense, porque 150 años me decía la OIT, nunca había pasado igual. Todo trabajador despedido, los laboralistas que me escuchan, si retiraban sus beneficios sociales cuando era despedido, la sentencia que yo encontré, porque fue el primer cargo público y único que he tenido, decía que se ha roto el vínculo laboral. ¿Cómo que se ha roto el vínculo laboral? Si esa es su plata.
Y en un país, ¿cuántos años tienen el Poder Judicial? 4 o 5, llega aquí, ¿qué quieren? ¿Que robe? ¿Robe de qué va a vivir? Si no puede conseguir trabajo inmediatamente, será de sus beneficios sociales. Entonces no fue tan sencillo, ¿eh? 3 años, supuesto, me costó y logró, mejoraba mi voto cada vez más, con estos argumentos sencillos pero jurídicos también, y se convirtió en vinculante. Que todos los trabajadores que retiran su beneficio social no pierden el derecho de continuar o de plantear la acción de reposición, y si esta es justa, correcta, ha sido arbitraria, abusiva, se ordena su reposición. Pero ahí surgió, no creo que la viveza, porque hubo una época de incentivos, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, como los incentivos se ponían en una sola cuenta y se retiraba el trabajador, pues bueno, decían que se había roto el vínculo laboral. Están los debates, ojalá, por eso yo pedía que quede todo grabado, y mis colegas con justa razón me decían, pues ya no te pases, y si todo sabido, decían, mira, que tú no sabes lo que es ser humilde, lo que es ser pobre. El pobre ve eso y lo retira. Nosotros tenemos, y por eso no va a pagar siempre el pobre esto. Vamos a mejorar, y salió la sentencia, que la patronal tenía que poner 2 cuentas, si quería hablar, una de incentivos, si estaba hablando de incentivos, y la otra de los beneficios. Cosa que el trabajador ahí pueda retirar sus beneficios y sabía que si retiraba la de incentivos se rompía el vínculo laboral y ya no tenía derecho a que se siga el trámite de reposición. Y después apareció el famoso amparo contra amparo, que quería decir que los trabajadores, la patronal, en cuanto nosotros dábamos la sentencia a favor de que se le reponga, ellos planteaban un amparo y no se le reponía. Mejorábamos la sentencia, gracias a Dios. Y ahí dice bien claro, muy bien, nadie le niega a la patronal presentar su amparo, pues contra el amparo, pero un ratito, hay un requisito para que sea admitido.